El Economista, podcast. El podcast de deportes ha llegado. Y no tenemos un recital de resultados ni cifras económicas enlistadas y aburridas. 100 metros vallas. Les propongo una carrera donde variemos el ritmo y la distancia. Un rato de charla deportiva que sea flexible en enfoques y podamos saltar los obstáculos de la mano con especialistas, atletas, estadísticas y colegas. Les presento 100 metros vallas con Marisol Rojas. Hola, en este episodio hablamos del Mundial de Fútbol Femenil, Australia, Nueva Zelanda. Y les gusta el fútbol o no, sé que sí les gusta conocer sobre los grandes cambios en la historia del deporte y el fútbol femenil está hoy en un proceso de revelación y crecimiento. Yo digo que este mundial es parte de los grandes cambios e iniciativas que tomarán algunos países a nivel deportivo sin importar si antes han sido campeones. Por ejemplo, fue sorpresivo no ver a Estados Unidos dominando, el país de los 4 títulos mundialistas, acostumbrado a ser incómodo para sus rivales en mundiales, en deportes como el béisbol, el básquetbol, pero ¿qué ocurrió? ¿En qué momento falló la data en la cancha? ¿Hubo distractores dentro del equipo por atender el tema comercial, por ejemplo? El 2023 es para un campeón inédito. Una palabra de aliento a las 32 selecciones que participaron e incluso las que no lograron clasificar. Y para llegar a más profundidad, les traigo a una colega que ha estudiado el deporte femenil y este mundial con muchas horas vuelo. Me llena de gusto presentar a Ana Cruz Manjarrés, comunicadora deportiva y especialista en temas de género y deporte. Hola, Ana. Hola Marisol, pues muy contenta de estar aquí, de que me hayas invitado y sobre todo para hablar de un tema que me apasiona un montón como el deporte femenil y pues especialmente el fútbol femenil. Creo que no me había tocado vivir un mundial femenil con tanta intensidad, o sea, a pesar de que no está México, creo que nunca lo había vivido tan de lleno. Entonces muy contenta de poder compartir algunas de las cosas que me llamaron la atención del certamen. ¿Y qué tal, Ana? Para empezar, cuéntame cómo has acomodado tus horas de sueño. Pues ha sido súper complicado. La verdad es que al principio yo creí que iba a poder como organizar un calendario y poner mis partidos prioritarios y dejar otros a un lado, pero justo como se me movió todo el horario, terminé viendo partidos que a lo mejor no había previsto, pero estuvo muy bien. O sea, apenas estoy recuperándome y eso que todavía nos faltan 2 partidos, el del tercer lugar y pues la final que es el domingo. Y bueno, vale muchísimo la pena porque hay que subrayarlo, este mundial tiene a una nueva selección campeona. 5 equipos diferentes han ganado la Copa del Mundo desde la primera edición de 1991 y con esta van 9 ediciones y en las 8 anteriores solo 4 países han levantado el trofeo, que son Estados Unidos con 4 títulos, Alemania le sigue con 2, mientras que Noruega y Japón se han titulado campeonas en una sola ocasión. Y de 1991 al 2023, la historia de cada edición revela que la brecha entre los equipos que han sido campeones y los que llevan menos tiempo de desarrollo futbolístico puede acortarse. Ana, a lo largo del Mundial, ¿qué señales iban alertando que se tendría un nuevo campeón? Yo creo que para empezar, los resultados que fueron pues muy sorpresivos, ¿no? Y además, más allá de eso, los desempeños, ¿no? Como Estados Unidos, que realmente nunca logró verse cómodo en la cancha, entonces desde ahí sabíamos que a lo mejor no iba a ser un mundial tan sencillo, y otras selecciones que seguramente quienes estamos de este lado del mundo no habíamos previsto que las íbamos a ver llegar, pues a lo mejor, no sé si tan lejos, pero con un desempeño tan sobresaliente como fue lo de Japón. Creo que a lo mejor no las teníamos tanto en el radar y fueron destacando con el paso de las jornadas, y que en algún punto llegamos a pensar que iban a ser pues las rivales a vencer en el título, ¿no? Al final pues no llegaron tan lejos, pero sí fue un mundial sobresaliente, por ejemplo, para Japón, pero también hubo otras sorpresas de selecciones con presupuestos menores y con jugadoras que quizás no aparecían tanto en las portadas o en los pronósticos de quienes nos consideramos aficionadas al fútbol femenil. Y bien, eso que destacas, Estados Unidos
era la selección a vencer y se esperaba que llegaran al menos semifinales, finales. He escuchado y quiero consultar contigo algunas opiniones que he escuchado en torno a los análisis del Mundial, de que esta selección de Estados Unidos tuvo quizá dos cosas que tienen que tratar. Uno, la excesiva atención a la parte de los patrocinadores, y la otra parte que es una nueva generación que realmente ya tiene que dar la cara de las que empezaron a dejar, como Megan Rapinoe, Alex Morgan. ¿Qué podrías concluir de qué fue lo que falló con la selección de Estados Unidos? Pues ahí también hay, ya había, digamos, señales de que las cosas no iban tan bien con este nuevo director técnico. Y, o sea, por ahí empezó, ¿no? O sea, el camino hacia el Mundial, pues si bien para ellas, pues nunca es complejo por la cantidad de talento que tienen, pues la variedad de opciones que tienen incluso en la banca, porque tienen jugadoras jóvenes como Sophie Smith, que pues creo que todos pensábamos que iba a ser una de las revelaciones para este torneo. Y, o sea, fue eso, ¿no? Lo que fuimos viendo en el camino nos fue mostrando un poco de eso. Y luego creo que sí, claro, la parte comercial también influye, no sé si exactamente como distractor, sino más bien de poner presión a la que ya traían ellas, además por la batalla legal que llevaron durante todos estos años por el pago igualitario, que al final lo consiguieron, pero que quizás también desvió un poco el foco, ¿no? No sé si al interior de la selección esto termina pesando. Eso, y pues la exposición mediática tan grande también por cuestiones políticas, y lo dijo Carly Lloyd, pues ex seleccionada estadounidense, que fueron pues muy polémicas sus palabras y sus críticas a la selección, ¿no? Como de que no estaban realmente concentradas en el objetivo que estaba marcado, pues en revalidar el título. Y una de las partes que más llamaron la atención, o por las que más fueron señaladas, fue este comercial de Nike que salió pues antes del Mundial y que las mostraba como muy, pues no sé, ególatras, confiadas de que eran la selección a vencer y de que no había nadie que se les pusiera al tú por tú en este Mundial, ¿no? Entonces desde ahí pues el comercial fue alabado, claro, por algunos, pero también fue muy señalado desde antes, porque ya se veía que a lo mejor no iba a ser el Mundial que ellas esperaban, y al final resultó así, ¿no? Una pues debacle histórica, y que seguramente va a marcar un punto de inflexión en lo que viene para la selección, y que para muchos además fue un error haber llevado a jugadoras como Megan Rapinoe, que quizás ya está viviendo pues sus últimas en el fútbol, y que eso pudo haberle quitado espacio a alguien más, o para desarrollar justo este equipo previo al Mundial con otras jugadoras con mayor proyección y que tengan pues mayor futuro. Y lo mismo para Alex Morgan, que realmente no tuvo un buen Mundial. Entonces creo que fue la mezcla de varias cosas entre pues lo deportivo, lo comercial y la batalla legal que llevaron, que no sé qué tanto habría sido un distractor o hacerlas perder el foco más allá de la cancha. Sí, esa parte de Megan Rapinoe que representa en sí ya una figura que es muy activa en cuestiones sociales. Incluso el tener a un vestidor organizado que se le pidiera no cantar en ocasiones el himno nacional, darle un cierre a su carrera. Bueno, vimos el resultado en la tanda de penales, cómo terminó, que tampoco pudo, digamos, colgar los tenis y decir ya me retiro satisfecha con el resultado. ¿Cómo puede incluso la parte de la imagen, la parte que ella representa como estandarte de las causas sociales del fútbol femenil, versus darle un cierre a una carrera que también ha marcado, y si bien ellas dijeron en este comercial que resaltas de Nike, que son la selección a vencer, el modelo, ella es parte importante de ese legado del fútbol femenil de Estados Unidos. Sí, totalmente, y lamentablemente, o sea, más allá del legado, que sí hubo un legado muy importante de Megan Rapinoe y de las demás jugadoras, también Alex Morgan, que han pues soportado este peso de llevar no solo al equipo en la parte deportiva, de ser líderes dentro de la cancha, sino líderes fuera de ella, y dejar un legado para el resto de los equipos en el mundo. Lamentablemente
pese a ese legado ahora que fracasan porque la expectativa era muy alta en su caso, la afición estadounidense está reclamándoles a ellas por esta parte nacionalista que no han llevado, quizá como sí lo llevan otras selecciones de otras disciplinas femeniles y varoniles justo en Estados Unidos, ¿no? Se leían comentarios después de la eliminación sobre esto, de que qué bueno que las habían eliminado porque era hora de cambiar, que hubiera sangre nueva y que sobre todo dejaran el vestidor estas jugadoras que no llevan este nacionalismo exacerbado que es característico de los estadounidenses en el deporte y en otras áreas, ¿no? Pues, lamentablemente, pues el legado queda ahí y está muy bien, pero lamentablemente ahorita están siendo pues vapuleadas por estos pronunciamientos políticos que realmente son muy necesarios en el deporte y sobre todo en el fútbol femenil que se está construyendo pues desde cero. Y finalmente, viendo que ya no no llegaron a las etapas finales, puede representar también un significado a largo plazo para nuevas selecciones que incluso debutaron y llegaron más lejos. Este aspecto van 9 ediciones de Mundial Femenil y estamos viendo que la brecha se acortó muy rápido. Empezó Estados Unidos a liderar en títulos bien el 2023 y vemos a Marruecos, a las selecciones del continente africano, dando la pelea a Jamaica, que también dio una gran sorpresa en este mundial, al Colombia, que pensé que sí lo iban a lograr, Ana. De hecho, después de que eliminaron a Brasil, o sea, finalmente dije, me voy ahora con Colombia, pero ¿cómo podríamos explicar que tomando como un punto de referencia, teniendo un mundial de fútbol varonil que lleva años, teniendo ediciones, seguimos viendo a las mismas potencias futbolísticas versus al mundial de fútbol femenil, que se acorta la brecha, hay selecciones que levantan la mano en 9 ediciones. Sí, yo creo que es una respuesta compleja porque justo no existe una sola razón por la que este mundial está ocurriendo como está ocurriendo, ¿no? No es casualidad que estén España e Inglaterra peleando una final. A lo mejor es una sorpresa desde el punto de vista de los banquillos, ¿no? Y la situación que viven ambos equipos. Por una parte, pues España y los problemas que tuvieron con el director técnico que al final mantuvieron y que las está poniendo en la final, no digo él solo, ¿no? Pues el talento de las jugadoras. Y por otro lado, pues lo que vivió Inglaterra con las lesiones y que pues están ahí. Es una final sorpresa por ese lado, aunque no por el talento de las futbolistas. Pero digo, fuera de eso, las selecciones que nos sorprendieron más, te digo, es una respuesta compleja porque si bien no hubo goleadas como el 13-0 que tuvimos en Francia 2019 entre Tailandia y Estados Unidos, que fue pues un resultado que llamó mucho la atención, no creo que pueda interpretarse tal cual como que todas las selecciones, las 32 federaciones están haciendo las inversiones correctas para mejorar a sus equipos, ¿no? Decía Infantino respecto a esta ampliación de los cupos para este mundial, que esto iba a motivar a las selecciones que normalmente no están peleando por ir a un mundial a invertir más y hacer mejor las cosas, ¿no? Y quizás sí hubo quienes lo hicieron mejor y quienes a lo mejor pusieron el dinero en donde tenían que ponerlo y el foco en el fútbol femenil, pero también creo que pues hay casos distintos, ¿no? O sea, nos puede llamar la atención lo que hizo Nigeria y lo que hizo Jamaica, pero eso no nos habla tal cual de que hay una estructura detrás que esté apoyando el talento de las jugadoras, y sino más bien de que es justo el talento de las jugadoras que se están formando fuera de su país, en ligas que están mucho más avanzadas que el fútbol local, lo que las está impulsando igual a nivel selección, ¿no? Porque pues Nigeria y Jamaica llegaron con problemas pues muy graves económicos, temas de deudas y temas de pues necesitar abrir un crowdfunding como lo hizo Jamaica para cubrir los gastos de sus viáticos, ¿no? Entonces, bueno, eso no nos habla tal cual de que haya una estructura detrás o que haya un proyecto que nos permita pensar positivo hacia el próximo mundial, más allá del talento de sus jugadoras, ¿no? Pero por otro lado hay selecciones que pues sí lo han hecho muy bien, como en el caso de Marruecos, ¿no? Que ahí sí el éxito de esta selección, que fue llegar a una fase final a partir de un debut, pues sí nos habla de algo que se está haciendo bien detrás, ¿no? Y es un proyecto de profesionalización del fútbol
femenil a través de una inversión del Estado, ¿no? Que el Estado está confiando en que el fútbol puede posicionarlos pues como no lo han logrado en años, ¿no? Y se vio también en el Mundial de Qatar hasta donde llegó Marruecos a las semifinales de un Mundial, el primer país en África en llegar tan lejos. Y ahora pues esta selección femenil que también hizo historia. Ahí sí hay detrás un proyecto en el que podemos confiar. Es una sorpresa para quienes no seguíamos el fútbol desde este lado del mundo, pero pues también digamos que es una respuesta natural a una inversión que sí se está dando. Entonces creo que hay respuestas diversas a esta pregunta, porque creo que equipos como Jamaica y como Australia, ¿no? Que se están beneficiando del desarrollo del fútbol europeo. Australia en el caso de que pues más de un tercio de su plantilla está en la liga inglesa, una liga que está creciendo muchísimo con un montón de inversión de la federación, y pues ahí están varias exponentes, ¿no? Como Sam Kerr, que está en el Chelsea, o Mary Fowler, que hizo un gran mundial y que está pues en el Manchester City. Lo mismo para Jamaica, que se benefician de estas jugadoras que juegan en el extranjero y específicamente en Inglaterra. Entonces creo que hay una combinación de varias cosas, pero que al final de cuentas pues la mayoría de ellas son positivas. Sí, y ese aspecto de bien, vemos una brecha que se acorta en 9 ediciones, que es muy bueno para que las demás selecciones del mundo se animen a continuar con el desarrollo de su fútbol femenil, apoyen o no en sus países. No todas corren con el mismo, con la misma oportunidad de tener esos recursos económicos ni de inversión privada. Y en el caso de Colombia, que realmente no tienen una liga profesional, hubo denuncias a la federación porque previo a que empezara el mundial, ellas querían que se les diera condiciones para poderse preparar, sus temas en cuestión de sus uniformes, y lo que ahora puede generar que hayan dado un buen papel en este mundial a presionar a que hay que ver más por el fútbol femenil. Y Australia, incluso ahora que tocas el tema, cómo el equipo femenil logra ser el primer equipo de fútbol, tomando en cuenta a todas las categorías sub y varonil. Fue la femenil la que logró llegar a los primeros, a llegarse a posicionar entre los mejores 4 equipos de un mundial en la historia, ¿no? Y fue el equipo femenil que lo logra. Nos contabas en un artículo que publicamos aquí en El Economista que un ejemplo también fue la selección de Jamaica, que tuvieron que buscar incluso dónde entrenar. No existen como tal las condiciones de canchas de entrenamiento, y también pues corresponde a una federación. La federación corresponde a la CONCACAF, que viéndolo a manera de mapeo regional, no hay un gran desarrollo en cuestión de Centroamérica y algunos países de Sudamérica del fútbol femenil, ¿no? Y el que den estos resultados, más allá de acortar la brecha, es la respuesta que se puede generar ante los resultados que ellas consiguen. Sí, totalmente. Creo que incluso el técnico de Jamaica hablaba sobre este éxito que sobrepasaba lo que había hecho cualquier equipo femenil y varonil en la historia de la Federación de Jamaica, ¿no? Entonces, es increíble, quizá desde esta visión de pues nuestra, ¿no? Como aficionadas al fútbol femenil, o como seguidoras, como periodista incluso, que la federación sea incapaz de ver el potencial de esta selección y que tenga que venir el dinero de pues la hija de Bob Marley, de los padres, de la afición, de todo el mundo que decidió apoyar este cuento que ellas llamaban pues justo un cuento de Cenicienta, ¿no? Y que escaló a grandes proporciones. Entonces pues eso, ¿no? Es una llamada de atención pues a la federación para que se haga buen uso de los recursos, porque siempre pasa, ¿no? Que el acceso a los mejores recursos o a mayores ingresos para las futbolistas está condicionado a los resultados, en contraposición con lo que sucede en el varonil, ¿no? Que les puede ir bastante mal, pero ahí está el sueldo, ¿no? Entonces ahora ellas hacen bien las cosas, ¿cómo va a responder la federación? Sí, y en cuanto también los esfuerzos que haga la FIFA para esta organización del mundial,
sí hubo un cambio en cuanto a la negociación de los derechos de transmisión, que Gianni Infantino empezó a promover que se separen de un paquete que los incluía en el Mundial Varonil y empezarlos a negociar, ¿no? De manera independiente. También como la FIFA empieza a subir los premios económicos que todavía no son comparables a los que se dan en un Mundial Varonil, pero finalmente, bueno, los premios se han cuadriplicado desde el 2019 y recibirán acumulativamente $330 millones, pero son menos de lo que recibieron los hombres en la Copa del 2022, que fue en Qatar. Digamos, en cuestión de lo que hace la FIFA, sí hubo iniciativa, sí hay una forma de querer visualizar la comercialización del Mundial Femenil de manera independiente. ¿Qué consideras que todavía hace falta hacer para darle ese lugar al Mundial Femenil? Yo creo que, o sea, sí, desde la FIFA se hicieron muchas cosas y sobre todo igual un paso muy importante, el hecho de que las jugadoras por primera vez van a recibir un pago por su participación, ¿no? Y digo, en lo esperado, ¿no? Porque posteriormente que hacen este anuncio, pues se sabe que lo que hace la FIFA es distribuir los recursos entre las federaciones y son las federaciones las que se van a encargar de distribuir entre las jugadoras el dinero, ¿no? Entonces desde ahí pues se abre la duda de qué va a pasar, porque hay selecciones como la de Nigeria justo que tienen adeudos con sus futbolistas desde hace 2 años, ¿no? Entonces, bueno, la FIFA hace todo esto, pero quizás lo que hace falta también es transparentar dentro de las federaciones el destino de estos recursos y que de verdad lleguen a las jugadoras, porque para muchas este dinero que van a recibir por su participación, incluso si quedaron en fase de grupos, pues representa una cantidad mucho más grande de la que reciben ellas en los clubes locales, sobre todo, no tanto las que juegan en Europa, porque está a otro nivel el fútbol, pero sí a quienes juegan en ligas locales, pues este dinero seguramente pues es un alivio para el esfuerzo que han hecho ellas durante todo el ciclo mundialista. Entonces, creo que hay grandes avances y sobre todo creo que los vemos quienes seguimos muy de cerca el fútbol femenil, pero también ese es el riesgo, ¿no? Como quedarnos en esta burbuja de avances y de mejoras y realmente saliendo de esta burbuja, ¿qué tanto es lo que de verdad se logró en este mundial en términos pues de negocio y de alcance? Creo que hay muchas cosas todavía puntuales por hacer ahí y fue muy notable también cuando pues poco antes del inicio del mundial Infantino insistía a países de la Unión Europea especialmente por hacer mejores ofertas por los derechos de transmisión del mundial, ¿no? Y decía que las ofertas eran muy bajas para el nivel del torneo. Al final se solucionó pues con una compra conjunta de los derechos, pero eso nos deja ver que todavía hay como una renuencia a invertir en el fútbol femenil y no se cree todavía quizás en el potencial que tiene. Seguramente países como pues España e Inglaterra se darán cuenta de el enorme beneficio que tuvo haber tenido justo los derechos de transmisión para este mundial en el que llegaron más lejos de lo que probablemente pensaban y del impacto que está teniendo ya en la gente, no solo ya en los aficionados al fútbol. Sí, sino más. Sí, perdón. No, ya, era todo. Sí, y justo eso, ¿no? Que también el desarrollo deportivo vaya en el mismo canal que la parte del negocio. Quiero subrayar sobre los premios económicos. Son 330 millones menos lo que ganarán las mujeres respecto o comparado a lo que ganaron los hombres en la Copa del Mundo 2022. El tercer lugar tendrá $180,000, el subcampeón $195,000 y al campeón $270,000. Cifras que, sí, seguimos subrayando, no son equiparables a lo que se da en un mundial varonil, pero finalmente esta gran lección del Mundial Australia-Nueva Zelanda fue precisamente el despertar el interés del capital privado, que los gobiernos se den cuenta que tienen que desarrollar más al fútbol femenil y pues que hay una plataforma muy grande que se llama Mundial, en donde se pueden conocer todas estas historias. Quizá yo consideraría que sería muy bueno que no se dejen estos temas al cierre
del Mundial y pueda seguir dándose la conversación sobre cómo se va dando el desarrollo en diferentes países. Sí, sobre todo creo que es un tema muy importante para México. Yo durante el Mundial y al ver las sorpresas de selecciones de la zona, me preguntaba cómo lo estarán viendo desde este lado la federación, ¿no? ¿Qué tanto habrán tenido el foco ahí? Digo, seguramente sí lo vieron, pero yo no creo que hayan estado muy tranquilos celebrando pues las victorias de la zona, porque al contrario, cada vez se está poniendo más difícil. Entonces, aquí la conversación debe abrirse en diferentes pues ámbitos, no solo dentro de la cancha y a quienes les compete eso, sino pues también en cuestión de patrocinios, qué tan lejos puede llegar el fútbol femenino. Sí, y como dices, México, hay que tomar nota de qué se puede hacer para poder aspirar a un lugar en el próximo Mundial y en los próximos Juegos Olímpicos, que tampoco habrá representación de la selección mexicana. Pero ahí quiero resaltar, por ejemplo, lo que hizo Japón en este Mundial considero una de las grandes lecciones de cómo levantar una selección tomando en cuenta el biotipo de la jugadora. Escuchaba en algunas entrevistas en la prensa internacional que desarrollaron el tema sobre cómo Japón volvió a aparecer en el mapa mundialista y resaltaban que dieron mucha importancia a cómo el biotipo de la jugadora japonesa le puede competir a las europeas y que dijeron, bien, nosotras no podemos, no tenemos una estatura de esa manera, quizá la parte de la velocidad que pueden llegar a correr más rápido, pero la parte de fijarse cómo favorece el biotipo de tu origen para poder competir a otras naciones que, digamos, por físico podrían tener un poquito más de ventaja o podrían verse más imponentes. ¿Qué apuntes consideras que la selección mexicana puede hacer de lecciones de este mundial? Sí, comentando un poco sobre esto que hablas de Japón, no sorprende de Japón la estructura que está detrás del éxito de su selección femenil, porque leía también sobre eso en The Athletic hace unas semanas. Hablaban de cómo está estructurado desde la base, desde las escuelas de fútbol y de cómo aceptan a todo el que quiera o a todas las que quieran jugar fútbol y entonces desde ahí se filtra, pero el fútbol está aquí en la esquina de tu casa y tienes una escuela muy cerca que está potenciando el talento y de ahí va a salir el futuro talento para las selecciones menores y cómo consiguen llevarlas desde triunfos pequeños en selecciones infantiles a pues lo que vimos apenas en el Mundial, ¿no? Que a pesar de que no pelearon por el título, pues fue demasiado sobresaliente y que tienen jugadoras muy jóvenes que seguro van a llegar al próximo Mundial con mucha más experiencia y jugando en equipos mucho más importantes para aportar lo mejor a crear una selección que pueda pelear por el próximo título. Entonces creo que esa es pues una lección para México, ¿no? Ya tenemos una liga desde 2017 y que no ha conseguido clasificarse ni al Mundial del 19 ni al Mundial del 23, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando se hablaba de la creación de esta liga femenil decía Bonilla, el entonces presidente, que se creaba con la finalidad de preparar al talento mexicano justo para competir a nivel internacional, ¿no? Y vemos que realmente pues no está sucediendo. Cuando se creyó que esta selección que tenía Mónica Vergara de verdad iba a poder competir con las selecciones de la zona, nos dimos cuenta que ha sido rebasada por selecciones a quienes quizá no veíamos pronto sobrepasar en el nivel, ¿no? Entonces creo que el foco debe estar en la liga que ya existe y que está creando pues mucha expectativa y que ha generado niveles de audiencia altos, niveles de asistencia altos, que el espectáculo está mejorando y que cada vez vemos finales más peleadas, pero qué tanto eso está ayudando al talento mexicano a mejorar y a tener esa capacidad no solo física sino también mental de enfrentarse a selecciones superiores, ¿no? México ya se perdió estas dos oportunidades enormes que ya tuvieron Jamaica y Haití en este mundial de enfrentarse a selecciones superiores, ¿no? México se está perdiendo esta parte
y yo creo que sí, el foco debe estar en la liga, pero también en las divisiones menores de la selección que están dando buenos resultados, pero pues no hacer lo mismo que sucede con el varonil, ¿no? Que hay buenos resultados en categorías menores, pero después es difícil conseguir un seguimiento para que esto se vea reflejado en las selecciones mayores y en los mundiales. Y sobre todo México también, que tiene la intención de ser sede del próximo Mundial Femenil en el 2027. 4 candidaturas aspirarán a organizar esa edición. Entre ellas están Bélgica, Países Bajos, Alemania, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos iría con México. Es un gran compromiso dar como la intención de hospedar un mundial femenil, porque es un gran compromiso desarrollar a la liga, ¿no? Que no, no se creó al mismo tiempo. Todos sabemos que la liga varonil, pero que todavía tiene muchas áreas que trabajar a nivel club, ¿no? No todos tienen la misma posibilidad de otorgar los mejores salarios a todas, y bueno, no todos le dan prioridad también a traer jugadoras del extranjero para, principalmente por la función es que puedan conocer otros estilos de juegos y se puedan conocer, ¿no? Esa parte internacional. Ahora no hay que esperar tanto, ¿no? O sea, se cierra este mundial, pero el próximo año están los Juegos Olímpicos en París, y bueno, ahí recordemos, no hay límite de edad para las selecciones. Hay selecciones con jugadoras muy jóvenes, como Lidia Caicedo de Colombia, que bueno, desde muy temprana edad, 18 años de edad, y ya tiene, son 3 ediciones mundialistas en un año. Sí, así es. Creo que justo lo que se está perdiendo México es esta parte de tener el roce internacional, y también porque hay muy pocas jugadoras que salen de la Liga MX para jugar en ligas importantes, ¿no? Y hemos visto casos en los que las futbolistas salen, se van por 6 meses o por un año, juegan muy poco y terminan regresando a la liga. Entonces ahí hay como un punto, ¿no? Al que hay que atender, que quizás no todo lo va a hacer la liga, porque digo, Caicedo, por ejemplo, viene de un país en el que pues la liga no es constante, tiene una liga muy corta, no tienen el apoyo federativo, pero aquí sí existe y hay una liga que está detrás y hay una afición que está detrás y hay patrocinadores que cada vez se suman. Entonces, ¿cómo hacer que esto colabore? Sí, para hacer más atractivo el espectáculo para la afición y que vayan más a los estadios, pero sobre todo para apoyar a tus futbolistas y que cada vez sean más capaces de medirse en otros contextos y puedan ser consideradas para salir y jugar en otro lado, y pues entonces poder pelear por unos Juegos Olímpicos, poder pelear por una clasificación al Mundial. Justo eso, Ana. Suecia, por ejemplo, tiene varias jugadoras y titulares en la liga inglesa, en la alemana y España. Casi la mitad del equipo son del Barcelona y muchas tienen experiencia en Champions. El llegar a esos niveles desde México, yo creo falta todavía varios años para poderlo ver. Sí, totalmente. Creo que además eso es el ejemplo de España es bueno, porque de la federación, en la federación con esta selección hay muchos conflictos, ¿no? Y aún así están en la final, pero en buena parte es por el desarrollo que el Barcelona femenil, la importancia que le ha dado el Barcelona femenil al desarrollo de las jugadoras, ¿no? Entonces, quizás es un esfuerzo pues individual o muy focalizado, porque en la liga hay muy poca competencia, ¿no? Entonces, no es un ejemplo de una buena federación que esté apoyando totalmente a su federación, pero están ahí en buena parte porque sus jugadoras forman parte de un equipo que está poniendo pues todos sus esfuerzos en que las jugadoras mejoren y peleen al más alto nivel. Pues el ejemplo está en la última Champions que ganaron contra un equipo muy experimentado, pues como el Wolfsburg. Sí, y ya viéndolo también a manera de lo que falta y ya cerrando en conclusiones para cerrar el podcast, también veo que falta que una sede latina pueda albergar
el Mundial, y también que llegue otro equipo latino aparte de Brasil, que quedó como subcampeón en el 2017, cuando fue Alemania campeona, que llegue a esas instancias finales, verlos como subcampeones. Creo que es de lo que todavía falta por verse en una edición mundialista. Sí, sobre todo pensando en el papel que tuvo Argentina esta vez, ¿no? También una selección que ha venido de altibajos, de una federación que de repente apoya y de repente la suelta, y hay muchas quejas de las futbolistas por el nivel, por las condiciones, por la falta de roce justo con equipos de mayor potencial. Pues Argentina no ha logrado y no logró en este mundial el primer triunfo mundialista en el que ya nos rebasaron selecciones europeas. Entonces, pues sí, todavía hay mucho por hacer, y también hace falta que las jugadoras puedan dejar de preocuparse por tener un sueldo digno, por tener condiciones laborales a la altura. Entonces, mucho de lo que pasa también es por esto, ¿no? Porque las jugadoras están también preocupadas por tener un sueldo digno, tener condiciones dignas para trabajar al mismo tiempo que desarrollan pues el talento que tienen. Sí, mucho de eso se parece a lo que había ocurrido en México. Escuchaba una entrevista con Dinora Garza, que también tiene experiencia ya en selección, que decía que antes, cuando ella tenía 18 y la llamaban a algún juego de selección oficial, era vamos al partido, se acabó, y regresaban a su vida de estudiante, ¿no? Tocas ese punto de salarios y una profesionalización donde ellas puedan dedicarle tiempo completo y puedan estar tranquilas de que se les va a remunerar de buena manera. Sí, así es, y te digo, lo vemos con la selección de Argentina y lo que tuvo que pasar Estefanía Banini, que incluso fue apartada de la selección en un momento, pero ella siguió y mantiene todavía, aunque ya se separó de la selección y fue su último mundial y probablemente su última participación con la selección, lo que las jugadoras tienen que dejar con tal de que sean escuchadas y por mejorar las condiciones para todas. Entonces el fútbol latinoamericano todavía está en esta parte, ¿no? Y también lo vemos con Costa Rica, que pues tampoco logró hacer un mundial que sobresaliera, ¿no? Y también vienen de problemas internos, problemas con la dirección técnica, y no sé, el fútbol latinoamericano está atravesando por esta parte de la que no está exenta a los países europeos, pero quizás ellos ya están unos pasos más adelante en la organización, incluso entre las jugadoras, para luchar por mejores cosas. Así es, Ana. Y bueno, quiero dejar abierta la comunicación a las personas que nos escuchan. ¿Dónde te pueden consultar? ¿En qué red de contacto? Estoy en Twitter, bueno, en X, como @_animals. Y pues ahí a mí me gusta un montón estar hablando de deporte femenil y pues sí, sobre todo de fútbol. Y en el otro micrófono tenemos a Olga Trujillo. Ella es periodista de deporte femenil con experiencia en temas olímpicos, jueza en México del Balón de Oro femenil, directora técnica de Diosas Olímpicas y actualmente escribe para el portal olympics.com. Hola Olga, ¿cómo estás? Hola Marisol, muchas gracias por invitarme a ti y a toda la audiencia, por supuesto, del Economista, por estar al pendiente del fútbol femenino. Pues mira, considero que son varias las experiencias que ha dejado este Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Y una de ellas es que con los récords de audiencia que se han roto a nivel global, tal como lo vimos con los encuentros de Colombia, por decir un ejemplo, y que serán dados a conocer de manera oficial al término de la competencia, se ha demostrado que el crecimiento del fútbol femenil avanza de manera progresiva y eso es una gran noticia. Pero otra cosa que siento que comienza a notarse con más fuerza gracias a la presencia de estas jugadoras en la cancha es esta narrativa protectora y paternalista con la que todavía se mira al fútbol femenil desde la FIFA. ¿Y por qué digo esto? Apenas el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo un desafortunado comentario al decir que las mujeres con los hombres, con la FIFA, encontrarán puertas abiertas y que simplemente deben empujarlas. Pues, entre comillas, tienen el poder de convencernos a los hombres de lo que tenemos que hacer y de lo que no. Esto, claro, entenderás, Marisol y querido público, que generó muchas reacciones en las redes sociales, como quizá en este momento nos esté sucediendo a cada persona que estemos escuchando esto. Y
pero en cierta manera a mí me parece positivo, pues esto habla de que cada vez nos damos cuenta que no se trata de ser condescendientes con el fútbol femenil, que ellas, las jugadoras, han tocado las puertas hace más de un siglo, pero que justo son los hombres quienes siguen sintiéndose los dueños del fútbol. Todavía parece que hay que convencerlos de que las mujeres somos tan capaces como ellos, que no se nos olvide. Y darnos cuenta como sociedad de esto es un gran avance desde mi punto de vista, porque así como surgen los movimientos y las ideas colectivas para mejorar, pues en otros ámbitos, esto también podrá suceder en el deporte y en este caso en el fútbol femenil. Por eso me da mucho gusto también que la iniciativa de estas futbolistas que se paran en la cancha y que marcan goles para exigir sus derechos, tenemos un ejemplo claro con España, que sean ellas quienes nos ponen el ejemplo para no quedarnos sentadas. Es muy inspirador, sinceramente, este Mundial de Fútbol Femenil desde donde se le vea. Pues mil gracias y gracias a todos quienes nos escuchan. Por favor, opinen sobre este podcast, que también queremos saber ustedes qué esperaban de este Mundial y a qué conclusiones llegan. Esto fue 100 metros vallas. Muchas gracias. 100 metros vallas con Marisol Rojas. El Economista, podcast.